Buenos días, me llamo Luciana Encina y con el permiso del tribunal me dispongo a presentar mi proyecto de investigación que se titula Mortalidad por la enfermedad de Parkinson en España. En primer lugar, quiero que veáis esta cita de Platón, que personalmente me gustó mucho, que dice así: donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. La presente investigación trata el tema de la enfermedad de Parkinson, que se puede definir como la enfermedad neurodegenerativa más frecuente detrás del Alzheimer, que afecta mayoritariamente a la población mayor de 60 años. La enfermedad de Parkinson se encuentra en el ranking de las enfermedades que más defunciones causan en España. Y para poder analizarla sería necesario saber sus 4 principales causas, que son genética, envejecimiento, factores medioambientales y sexo. La hipótesis del trabajo es: las tasas de mortalidad por la enfermedad de Parkinson han ido aumentando con el avance de los años. Para ello se analizarán los datos de las tasas de mortalidad en el periodo 2008-2017. De la misma manera se pondrán objetivos secundarios como son la revisión y actualización de la enfermedad de Parkinson, el análisis de los fármacos con sus principios activos y el análisis de la situación de los enfermos, sus demandas y necesidades. Comienzo con el cuerpo argumentativo, en concreto con la historia. En 1817, James Parkinson publicó su famosa monografía, An History of the Shaking Palsy, donde recogió todos los síntomas constituyendo un único trastorno. A principios del siglo XX se empezó a descubrir de dónde procedía esta patología. En primer lugar, se relacionó con los cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy, la aparición de ellos produce la demencia en la memoria y aparecen problemas a la hora de realizar tareas cotidianas, etc. Y más tarde, Cotzias, entre otros, descubrieron que la pérdida de las neuronas dopaminérgicas era lo que causaba la aparición de la enfermedad de Parkinson, por lo que este 2021 la enfermedad de Parkinson cumplirá 204 años desde que James Parkinson la reconoció como un único trastorno. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas, que se encuentra en la sustancia negra pars compacta, que se simboliza como SNPC, que se encuentra en el mesencéfalo. Esta sustancia la podemos dividir en dos estructuras: en la sustancia negra pars reticulada y la pars compacta. En la pars reticulada encontramos los ganglios basales, encargados del control postural y de los movimientos voluntarios, mientras que en la sustancia negra pars compacta encontramos las neuronas dopaminérgicas, encargadas de segregar dopamina, que es un neurotransmisor, un mensajero químico, que entre todas sus funciones destaca la coordinación de movimientos. La enfermedad de Parkinson se basa en 4 fases principales. Solamente me voy a centrar en los síntomas de cada una de ellas. En la fase prodrómica encontramos los síntomas no motores, como son, como ha mencionado mi compañero antes, el estreñimiento, la ansiedad, la depresión, entre otros. En la fase estable encontramos la bradicinesia, que se puede definir como la ralentización de los movimientos, que en primer lugar afecta a la motricidad fina, que la reconocemos como la coordinación de los movimientos, apareciendo problemas para abrocharse en los botones, alteraciones en la caligrafía, etc. Y en segundo lugar afecta a la marcha festinante, que la conocemos como la marcha a pasos cortos, pudiendo presentar paradas repentinas. Además, también se puede ver la disminución de la expresión facial de los enfermos o la disminución del tono del habla. En la fase avanzada encontramos las fluctuaciones por los llamados periodos wearing off. Los periodos wearing off, a ver si me explico bien, son los periodos entre dosis y la siguiente. Es decir, cuando un enfermo se toma una dosis y esa dosis deja de hacer su efecto, mientras que la siguiente hace su efecto, en ese periodo de tiempo los síntomas motores, sobre todo, empeoran. Y por último, en la fase sobrepasada tenemos un mayor número de estas fluctuaciones y tanto los síntomas motores como los no motores empeoran. Según la Organización Mundial de la Salud, el Parkinson afecta a 1 de cada 100 personas mayores de 60 años. Se han registrado 7 millones de personas en todo el mundo con esta enfermedad, de las cuales 150.000 son de España. Como he mencionado anteriormente, la etiología de la enfermedad se basa en 4 causas principales. Voy a comenzar por la genética, en concreto con 3 proteínas principales, que serían, en primer lugar, alfa-sinucleína, una proteína que se encuentra en la sustancia negra pars compacta, y el gen que produce esta proteína es hereditario y está íntimamente relacionado con los cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy son unas estructuras que inhiben la comunicación entre las células, en concreto las neuronas. En segundo lugar tenemos la proteína parquino. Esta proteína se encarga de degradar las proteínas que no son necesarias y sus mutaciones causan la aparición de la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, la mutación llamada prolina causa la enfermedad de Parkinson de inicio temprano, en menores de 40 años.
Y en tercer lugar tenemos PINK1, es una proteína mitocondrial y al igual que Parkina, sus mutaciones causan la enfermedad de Parkinson de inicio temprano. El segundo factor sería el envejecimiento. El envejecimiento se caracteriza por el continuo deterioro de las células. A medida que se va avanzando, las neuronas se acaban muriendo y las neuronas dopaminérgicas, que son las que nos tenemos que centrar en este proyecto, acaban muriendo y esto tiene un fuerte impacto en la aparición de la enfermedad. En tercer lugar tenemos los factores medioambientales y voy a poner un poco en contexto. En 1983, Langston descubrió que un grupo de irinómanos habían estado expuestos a un compuesto que se llama un derivado de la pirimidina, que se llama MPTP. Estas personas, este grupo, presentaban los mismos síntomas característicos de la enfermedad de Parkinson, por lo que le llevó a concluir que los que estaban expuestos a este compuesto podían padecer la enfermedad. Estas toxinas se encuentran en los pesticidas, herbicidas, etc. Y esto daría una explicación a por qué hay un mayor número de casos de la enfermedad en zonas rurales en vez de urbanas. Y por último tenemos el sexo. Gracias a los datos que nos ofreció el doctor Antonio García Tebar, mis compañeros y yo pudimos ver cómo no existe una gran diferencia de incidencia en los sexos. Bien es cierto que el Parkinson afecta de manera distinta. Por ejemplo, los hombres padecen los síntomas motores con anterioridad a las mujeres. Al igual que tenemos factores que aumentan el riesgo, tenemos factores que lo disminuyen. Curiosamente, el tabaco, el alcohol, el café y los antiinflamatorios son uno de estos factores. Por lo que podemos concluir que no se da un único factor en la aparición de esta enfermedad, sino que todos los mencionados anteriormente actuarán juntos creando un efecto dominó. Y en la actualidad queda abierta una amplia pregunta de cuál es definitivamente el detonante que hace que aparezca esta enfermedad. Seguimos con los objetivos secundarios. En primer lugar, el análisis de los fármacos. Tenemos 3 fármacos principales, que serían el citalopram, el pramipexol y la levodopa. Estos medicamentos son los más recetados y el citalopram es un antidepresivo, que entre sus efectos adversos tenemos la disminución del apetito, la disminución de la conducta sexual o los mareos. En segundo lugar, tenemos el pramipexol, que entre sus efectos adversos tendríamos las alucinaciones, mareos, confusiones y este medicamento se receta sobre todo para tener un mayor control de los movimientos. Y por último, definitivamente el medicamento más recetado y con el que más se obtiene mejorías sería la levodopa. Una curiosidad de este medicamento es que no tiene nada que ver los efectos secundarios como los anteriores. Por ejemplo, tiene efectos secundarios como el impulso al juego, que lo suelen padecer los hombres, las compras excesivas, que lo suelen padecer las mujeres, y el interés sexual alterado. Respecto al último objetivo, tenemos la situación de los enfermos. Los enfermos que se encuentran en la fase inicial o la fase estable no son totalmente dependientes, no necesitan una ayuda constante. Tienen dificultades para realizar sus tareas cotidianas, pero no necesitan una ayuda constante. Sin embargo, los enfermos que se encuentran en la fase avanzada y sobrepasada sí necesitan una ayuda constante y son totalmente dependientes porque son incapaces de realizar sus tareas cotidianas. Además, tienen problemas en su trabajo, a la hora de conducir, etc. La metodología seguida en este trabajo ha sido la propia de una investigación científica. Se empezó con la formulación de la hipótesis. Posteriormente se realizó una amplia búsqueda bibliográfica y la identificación de los factores importantes. Más tarde se probó la hipótesis y se comprobó la consistencia y estructura del trabajo. El estudio cuantitativo se ha realizado gracias a la tasa de los patrones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Como podemos ver en la primera tabla, la enfermedad de Parkinson, si la comparamos con otras enfermedades que más defunciones causan en España, no tiene un gran número de defunciones comparadas con ella. Y en la segunda tabla podemos ver cómo la razón de hombres y mujeres de la tasa de mortalidad ajustada por edad, muerte por 100.000 habitantes, podemos ver cómo estos datos han ido aumentando con el avance de los años, pero no existe una gran diferencia entre ellos. Lo veremos mejor en la siguiente gráfica. La primera gráfica que tenemos es la tasa de mortalidad ajustada por edad diferenciadas en sexos. Como se puede ver, hay una gran diferencia, los hombres tienen más defunciones que las mujeres. Esto se debe a la esperanza de vida. Los hombres tienen una esperanza de vida menor de 75 a 80 años, mientras que las mujeres la tienen de 82 a 86. En esta otra gráfica podemos ver la tasa de mortalidad media en hombres y mujeres.
Esto se debe, al igual que la gráfica anterior, al aumento de la esperanza de vida media en hombres y en mujeres. La esperanza de vida media en 2008 era de 81 años, mientras que en 2017 tenemos que la media es de 83 años. El aumento de esperanza de vida provoca una mayor probabilidad de contraer esta enfermedad, un empeoramiento de la misma y, por tanto, un aumento inevitable de las mortalidades. En esta siguiente tabla vemos la razón de hombres y mujeres. El valor está cercano al 1,7, lo que nos quiere decir que por cada 100 mujeres hay 170 hombres, que corresponde a más de un 70% de defunciones en hombres. Podemos ver cómo estos datos no varían, como he dicho anteriormente, apenas un 1% con el avance de los años. Y nuestra conclusión se sintetiza, al igual que en la primera gráfica, a su menor esperanza de vida en hombres. Respecto a los objetivos secundarios, tenemos que el análisis de los fármacos, el citalopram y el pramipexol, serían los medicamentos más recetados para tener un mayor control de la estabilidad emocional. Mientras que la levodopa es claramente el más recetado, con el que más mejorías se obtienen. Y sí es cierto que los medicamentos no dejan de ser efectivos. Sin embargo, como he mencionado anteriormente, existen los periodos wearing off, en los que los síntomas motores y los no motores empeoran. Y en cuanto a la situación de los enfermos, considero que será necesaria una formación para los especialistas para poder detectar esta enfermedad de manera más precoz, para poder actuar rápidamente y mejorar la situación de los enfermos. En la actualidad hay muchos estudios para poder controlar los efectos motores, que son los que más problemas le causan a los enfermos. Y por último, en esta gráfica, una curiosidad de la enfermedad es que si la comparamos con las enfermedades que más defunciones causan en España, como pueden ser el cáncer, la enfermedad del corazón, todas ellas disminuyen sus tasas de mortalidad. En cambio, el Alzheimer y el Parkinson, que son las dos enfermedades neurodegenerativas más frecuentes, aquí no se aprecian mucho, pero aumentan sus tasas de mortalidad. Y esto se debe a la esperanza de vida. Aquí está la bibliografía usada en el trabajo y estoy a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgir.